Vamos ahora juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama, tú tuviste misericordia de nosotros cuando estamos viviendo lejos de ti, y toda la ira y el juicio que merecíamos recibir nosotros, la recibió el Señor Jesús, y a través de la sangre preciosa que ha derramado el Señor, nos ha limpiado nuestros pecados eternamente. Y también te damos gracias por tu gracia con que nos has salvado sin ningún nuestro mérito. Dios, te alabamos ahora, glorificamos a ti, y en este momento, en lo que queda de nuestra vida como salvos, te damos gracias para que nos ayudes y por ayudarnos y guiarnos siempre en tu gracia y Espíritu Santo, para que no volvamos a caer en las cosas vanas del mundo y que no vivamos siguiendo los deseos de la carne, y que solamente vivamos por tu gloria y por predicar el Evangelio del Señor. En esta hora estamos reunidos aquí ante ti, estamos reunidos para alabar tu gracia y amor y aprender la palabra en comunión. Cuídanos a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa, para que vivamos nuestra vida como tus hijos sin avergonzarnos, y para que podamos vivir siguiendo nuestra misión de predicar el Evangelio, y por ello utilizarnos valiosamente con tu palabra y el poder del Espíritu Santo según tu voluntad. En todas las nuestras iglesias del mundo y todos nuestros hermanos que aún en medio de las dificultades que guardan su fe y que están predicando el Evangelio, Señor, sosténlos con tu mano poderosa y hazlos que sean gloria, hazlos que puedan glorificarte en este último tiempo, para que puedan predicar el Evangelio con más valentía en este mundo y que muchas almas reciban salvación. Señor, danos la palabra necesaria en cada momento, y que con tu gran gracia y poder del Espíritu Santo renuévanos y danos la palabra necesaria en este momento también, y ayúdanos para que el resto de nuestro tiempo, nuestra vida, ayúdanos para que cómo debemos vivir. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Versículo 27, 28, 27 a 29. Desde versículo 27 a 29. San Juan capítulo 10, versículo 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta aquí. Está programado el retiro de otoño para el próximo viernes. En muchas partes hay seminarios, y nuestra misión mundial, nuestra misión mundial es la gracia y el poder de Dios, que continúa realizándose los seminarios donde quiera que se encuentren nuestras iglesias en el mundo, y los que salvan aumentan día a día.
Por ahora el número total de nuestras iglesias en 80 países alrededor del mundo son 906 iglesias, pero sí, todavía siguen aumentando. Ahora el número de países se está aumentando y el número de iglesias también. No tenemos mucho tiempo que nos queda, por lo que tenemos que tener corazón ansioso de predicar el Evangelio con nuestras fuerzas, para que podamos predicar a todos los lugares donde están abiertas la puerta del Evangelio, sea en Europa y bueno, en Europa también hay nuestras iglesias en muchos países. En Estados Unidos también tenemos muchas iglesias, pero Europa y América, donde empezó la obra del Evangelio, digamos que está extinguiendo el fuego del Evangelio. En Europa ya creo que se ha apagado. Antes, empezando desde la Inglaterra, había la obra de salvación en toda Europa. Pero no sé qué pasó y no encuentro el por qué. Y escuchando nuestros misioneros que están allí, dice que todavía hay, digamos, rastros de predicadores que predicaron el Evangelio en el pasado, pero ahora es difícil de encontrarlos. Y esos países cristianos piensan que gracias a Dios comen y viven bien, y piensan que Dios les ha bendecido carnalmente. Y hacen bien el trabajo en cuanto al trabajo de ayuda social, pero no tienen mucho interés en el alma y no tiene pasión, digamos, de predicar el Evangelio de Dios. Y su pasión, digamos, está apagado. En San Mateo dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Dios trata de llevar a cabo la obra de Dios, digamos, reviviendo el fuego que se había extinguido del Evangelio en los últimos días. Siento que el poder y la mano de Dios para llevar a cabo la obra de Dios hasta el momento del juicio de Dios sin apagar el pábilo que se va apagando. Y yo estoy seguro que nos ha encomendado a nosotros esa misión mundial. Entonces tenemos esa responsabilidad mayor y debemos tener un corazón y gran determinación. Y los apóstoles de la iglesia primitiva, todos fueron martirizados mientras predicando el Evangelio. Sufrieron muchas aflicciones y dificultades para predicar el Evangelio. No murieron de vejez, sino que fueron martirizados. ¿Y qué nos ha enseñado? El Evangelio que nos es dado es predicado a través del sacrificio y el esfuerzo de los que ya habían sido salvos antes y que debe predicarse también hasta la muerte. El Evangelio Evangelio de gracia realizado por la muerte del Hijo unigénito de Dios en la cruz también se predica ahora mediante el sacrificio de los que se salvaron primero, hasta la muerte. En San Juan dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Al igual que Jesús vino del cielo como un grano de trigo, y por la muerte del primogénito nacieron muchos hijos, si muere como el grano de trigo, dará mucho fruto. Morir significa sacrificarse uno mismo. El apóstol Pablo dijo que cada día muere. No significa que el cuerpo carnal murió y resucitó todos los días, sino que morir es dejar todos sus deseos, planes, pensamientos y todo lo que tiene para sacrificar por el Evangelio. Cuando uno muere, como un grano de trigo, nace otra vida.
Entonces, aunque no tengamos el martirio de los apóstoles siendo decapitados y encarcelados, pero tenemos que decidir para dar nuestra vida por el Evangelio. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Apóstol Pablo, después de ser salvo, él no consideró preciosa su vida hasta que terminara de predicar el Evangelio de la gracia que Dios, de esta gracia que Dios le había dado. Él tenía corazón de sacrificar su vida hasta 100 veces por el Evangelio. Fue desnudo, hambriento, no podía dormir, sin comer, con frío, temblado, apedreado, innumerables veces, encarcelado. En 1 de Corintios dice que los muchos santos obreros hicieron sacrificio por el Evangelio, pero nosotros parece que estamos evangelizando de manera muy cómoda. En 2 de Corintios dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sembrar es sembrar la semilla y que muera. Entonces quedará mucho fruto. Cuando hay sacrificio, hay pequeño sacrificio, pocos se salvan, y si los sacrificios son grandes, muchos se salvarán. Cuando un grano de trigo cae en la tierra, dará fruto a 30, a 60, incluso 100. Entonces, cuanto más sacrificamos, más personas se salvarán. Entonces, tenemos que pensar si realmente estamos predicando el Evangelio con todo nuestro esfuerzo. El día cuando presentamos ante el Señor, todos nosotros seremos revelados ante el Señor. Y no deberíamos ser avergonzados cuando eso pasa. El Salmo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembrarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En el Salmo 126 dice, ¿por qué estás sembrando con lágrimas? Estas semillas de Evangelio para dar fruto, darán fruto solo a través de lágrimas, esfuerzo y sangre. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría, con regocijo. La cosecha será revelada cuando vuelve el Señor. Yo estoy tan convencido de que si hacemos todo lo posible, con todo nuestro esfuerzo hasta el último tiempo antes de que llegue ese día, muchas más personas, almas, se salvarán. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No hay algo que podamos hacer con nuestro tiempo, materia, trabajo, incluso con nuestra vida si es necesario. Cuando hacemos todo lo que podamos, en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque dice que es glorificado, Dios es glorificado cuando damos mucho fruto y que Dios dará gloria a los que han cumplido su obra y que los salvos no vivan de manera cobarde en los últimos días, sino con valentía. En Esther dice, si perezco, que perezca. En Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón parecía haber ganado la guerra, pero justo antes de ser derrotado por las fuerzas aliadas, antes de ser derrotado, a los pilotos los llamaron como kamikaze, que significaba el viento divino. Esa gente es asombroso porque un piloto conduciendo un avión de combate y que cargaba bombas y fueron a la
flota aliada y chocaron contra ellos. Son ejército de suicidio. Muchos murieron y tomando una copa del vino del emperador, los saludaron y luego murieron. Solo tenía que echar la gasolina. Se despiden de su familia, amigos y se van a morir. Se ofrecían voluntarios para hacer esto. Si pensamos sobre esto, muchos leales que no solamente japoneses que murieron valientemente por el emperador japonés, sino también por el rey, muchos murieron por el rey. Pero, ¿cuál es el coste? Puedes dejar un nombre valiente y honorable para tu país, pero no hay recompensa para los muertos. Yo antes pensé así. Yo cuando muera, después de que yo muera, si me hacen una tumba, hacen una lápida en oro y graben mi nombre con diamantes. Pero, aunque haga así, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Acaso ese cadáver le agradaría haciendo eso? Sin embargo, los pilotos, lo hicieron así. Cuando Corea estaba bajo la opresión japonesa, muchos lucharon por la independencia con tanta valentía para recuperar su país y morían. Y consideraban como el mayor honor vivir y morir por la patria. Pero en cambio nosotros sí que se nos está garantizado la vida eterna. La gloria después de nuestra muerte está garantizado. En 2 de Timoteo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice que ese precio, el coste será la vida eterna y la gloria para nosotros. Pero ¿podemos vivir una vida cobarde? Nosotros sí que podemos vivir una vida preciosa y morir. Por el Señor que incluso murió en la cruz. Solo pensando en esa gracia, no podemos pagar esa gracia aunque muramos 100 veces por el Señor. Pero ¿cómo podemos decir que somos las personas que sirven y siguen al Señor si no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, material, trabajo y cualquier sacrificio para la misión de predicar el Evangelio que el Señor nos ha confiado? Debemos tener el corazón de vivir por el Señor y tenemos que tener corazón de vivir la última oportunidad que nos ha dado. No creo que quede mucho tiempo. Podría terminar antes de lo que pensamos. En el último día para que el Señor nos felicite sin remordimientos. En San Mateo dice, bien, buen siervo y fiel. No solo nos va a felicitar, sino en la gloria. Entraremos en la gloria eterna y por eso debemos vivir de esa manera. Las personas en el mundo viven solo por un momento, viven aferrados a cómo vivir felices durante algunas décadas. Pero un salvo es una persona apartada del mundo, está apartado para la misión que Dios les ha dado de servir a Dios para vida y gloria eterna. No debemos olvidar, ningún momento debemos olvidar este corazón, ni por un momento. Siguiendo la semana pasada también con el título que se llamaba El mayor regalo de Dios al hombre. Y hoy también de nuevo con el mismo título, El mayor regalo de Dios al hombre. Dios es el creador de todo el universo y nos dio un regalo, el mayor regalo. Este Dios. ¿Y cómo lo piensan? En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La palabra gracia y don tiene el mismo significado. El regalo es gratuito y sin ningún coste. Un regalo preparado pagando un alto precio. El regalo es de Dios y nos ha preparado para nosotros. Y es diferente al regalo que dan otras personas de este mundo. Es la salvación. En una palabra es la salvación, pero la salvación se recibe por la fe en la gracia de Dios. Hemos sido salvos, pero parece que no sabemos cuán grande es este regalo. Jesús dijo a sus discípulos, entre alguien perdonó al que debía 100 denarios y al que debía 10,000 talentos. ¿Cuál de ellos le amaría más? A quien perdonó más, ¿no? Así es, incluso si trabajas toda tu vida no puedes pagar los 10,000 talentos. Como no podía devolverlo, tenía que ir a cárcel. Pero lo perdonó. Al que perdonó más, le amaría más. ¿Qué gran pecado nos ha sido perdonado? Nosotros sabemos bien con qué precio Dios había pagado para salvarnos. Pero todavía no entendemos muy bien cuán grande y asombroso es ese regalo de Dios para nosotros. No podemos valorar ese regalo de Dios con las medidas de este mundo. Por eso en Hebreos 2:3 se dice que es una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Pero, ¿cuán grande es esa salvación tan grande? A medida que vamos aprendiendo la Biblia, debemos saber cuán grande y maravillosa es la gracia, el don y la salvación de Dios que ya hemos recibido. Cuanto más conozcamos que hemos recibido esa gran, maravillosa gracia, más agradecemos y gozamos y amamos más al Señor y podemos vivir más para el Señor, porque le amamos. Y podemos vivir o morir por el Señor el resto de nuestras vidas. La semana pasada expliqué que la salvación es un regalo grande. Y que podamos decir que son 8 regalos, que es un conjunto de regalos. Y hemos recibido todos a la vez. En Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mediante la sangre de Jesús hemos recibido el perdón de pecados. Aunque no sepamos otras cosas, pero si creemos firmemente en el perdón de los pecados, será salvo. Aunque sepa otras cosas, si el perdón de los pecados no es seguro, no lo sabe bien, entonces no es la salvación. Porque no hay salvación sin el perdón de los pecados. Algunas personas dicen que ya han sido salvas, que han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu Santo y han recibido todo, pero cuando habla de perdón de pecados, están, digamos, confundidos. Entonces, ¿qué es la salvación sin el perdón de los pecados? ¿Qué sentido tiene? ¿Y el renacimiento sin el perdón de los pecados? ¿Le daría el Espíritu Santo a una persona cuyos pecados no son perdonados? Lo primero es el perdón de los pecados. Yo cuando recibí salvación no sabía muchas cosas, y en Hebreos decía, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y yo luego, aprendiendo la Biblia, supe que eso era la salvación, era nacer de nuevo. Y por eso, lo primero, supe que mis pecados fueron perdonados. Y después de recibir perdón de pecados, creemos en esa gracia y por esa fe somos considerados justos ahora. En Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recibió primero el perdón de pecados. El perdón de pecados significa que se quita la pena por los pecados. La paga de pecado es la muerte. Pero nos pagó hasta la segunda muerte, que es el infierno.
Ser justificado es un poco diferente. Nos considera ahora completamente justos, al igual que una persona que ha guardado todas las leyes de Dios. En Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Que nosotros seamos justos significa que nos considera como persona que obedeció toda la palabra de Dios, como Jesús. Jesús muriendo nos dio esa justicia. En el himno dice, para que un pecador como yo sea perdonado y justificado ante el Señor. Significa que yo me convertí en una persona justa ante el Señor. Y cuando crees que la sangre de Jesús pagó todos tus pecados, considera esa fe como justicia. No creer es pecado y creer es justicia. Por eso que nosotros fuimos justificados. En Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El resultado de la salvación y el perdón de los pecados es que las almas muertas vuelvan a la vida. El alma murió a causa del pecado. Pero tan pronto como los pecados fueron perdonados, el alma volvió a la vida. Alma que está muerta significa que se ha cortado la comunicación con Dios. El resultado de ser salvo, nuestros pecados son perdonados y somos justificados y al mismo tiempo nuestra vida con Dios fue conectada. En 1 Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente y el posterior Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué necesitaba un espíritu salvador? Porque el espíritu viviente murió en el pecado y es un espíritu muerto. Al pagar el precio de nuestros pecados, Jesús se ha convertido en espíritu vivificante. En Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestras almas ya cobraron vida. Entonces, la gente de este mundo, Dios distinguirá a los salvos y los no salvos, como distinguir a los vivos y los muertos. En estos días, si vemos una película o algo así, hay personas muertas caminando y comportan de manera extraña, que los llaman como zombies, ¿no? Como es una historia que fueron inventadas, pero en realidad las personas no salvas son como zombies. Ellos maquillan, se visten bien y viven en una casa bonita. Pero ante los ojos de Dios son como zombies. Están muertos. Es como un cadáver que anda. Pero una persona salva quiere casarse con una persona no salva. Digamos, por ejemplo, si un zombie es rico, guapo, también se viste bien. Pero una persona viva, ¿se casaría con un zombie? Nosotros, entre los vivos y los muertos, como dijo Abraham dijo en Lucas 16, Lázaro y el rico que estaba en el infierno, y Lázaro mendigo estaba en el paraíso, y entre ellos pone, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Viven juntos en este mundo, pero los de otro lado no pueden pasar hacia aquí, nosotros, y nosotros tampoco podemos ir allí. ¿Cuán grande es la diferencia entre los vivos y los muertos? Ahora, hoy de nuevo, continuamos con la salvación, el don de Dios que hemos recibido, el mayor regalo de Dios que nos ha dado. San Juan, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús es el pastor, dice, y la gente del mundo son las ovejas. Pero si vemos en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Son ovejas, pero son las ovejas que van por donde quieras, apartándose del pastor. Cada uno va por su camino, según su propia obstinación,
sus propios deseos, y si llega hasta el final, y su fin será el infierno. Judas siguió su propio deseo camino y se fue al infierno. Entonces, cuando los apóstoles eligieron a Matías en lugar de Judas Iscariote, oraron así. En Hechos dice, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dejó el camino al cielo y se fue al propio lugar, su propio lugar, dice. Y donde su propio lugar es el infierno. Antes de ser salvos, nosotros también éramos como ovejas descarriadas y nos íbamos a nuestro propio lugar. Y casi íbamos al infierno. Pero en 1 de Pedro dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no somos ovejas descarriadas, sino que hemos vuelto al Señor. Por eso pone ahora mis ovejas. Somos las ovejas del Señor ahora. Mis ovejas oyen mi voz. Y las ovejas del Señor oyen la palabra del Señor. Los salvos tienen oídos para oír la palabra del Señor. En Job dice, ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. Después de ser salvo, los oídos ahora son abiertos. Los oídos para abrir la palabra de Dios son abiertos. Nosotros, antes de ser salvo, cuando estaba en la escuela de teología, vi un pastor famoso que había estudiado en Estados Unidos. Excelente, predicaba muy bien. Yo pensaba que yo también quiero ser así. Yo también quiero ser así. Pero yo cuando recibí la salvación, aunque nadie me dijo nada, pero le parecía un profesor de primaria. Y que no era así lo que estaba predicando. Los pastores que yo respetaba parecían hipócritas. Que eso no es así lo que predica. Ya se me abrieron los oídos. Algunos dicen, es extraño, los sermones que yo escuchaba no me entran como antes. No es porque sea arrogante, sino que sus oídos están abiertos. Pone mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En San Juan dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. La oveja discierne la voz del pastor y no escucha las voces de extraños, sino huyen. Esto es cierto. Los que han nacido de nuevo son los que vienen a nuestra iglesia después de haber sido salvos de nuestra iglesia. Al principio ellos asistieron a la iglesia que iban, pero decían que ya no puede oír más. Antes respetaba mucho a su pastor y decía que sus sermones eran buenos, pero después de ser salvo piensa que eso no es así lo que predica. Porque dicen que si trabajas duro irás al cielo, y luego dicen que serás salvo por la gracia de Dios, y dicen otras cosas. Entonces los salvos saben más verdades, más cosas importantes. Y saben que es la justificación por la fe y la salvación por la gracia de Dios. Eso lo aprende todo en la escuela de teología, pero como no es salvo, dice esto solo con las palabras, dice que hay que esforzarse y hay que añadir a la gracia de Dios su celo y mérito. Y todo está desordenado. Entonces los salvos ya no pueden oír más esto. Y a lo mejor prefieren ir y dar ellos mismos el sermón. Entonces, luego huye. Eso no es pastor. Por eso pone, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. En esta frase, el Señor dijo que son mis ovejas y escuchan mi voz. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y también pone, yo las conozco. El Señor conoce a sus ovejas. Nosotros conocemos a nuestro pastor, nos conocemos el uno al otro. Conocer es conocer personalmente.
su carácter. No se trata de saber su nombre o su apariencia, sino es conocer personalmente también su carácter. Yo conozco al Señor y el Señor me conoce a mí. Yo los conozco y ellos me siguen. Escuchar la voz del Señor y seguir su palabra es seguir al Señor. Nosotros no podemos ver al Señor, pero podemos oír la voz del Señor. El Señor está en nosotros, pero no podemos verle. Pero se aparece, se muestra a través de la palabra. A través de esa palabra, nosotros llegamos a conocer al Señor, discernimos la voluntad del Señor y vivimos de acuerdo con la palabra del Señor. Donde yo los conozco y ellos me siguen. Entonces ahora, donde quiera que vayamos, seguimos al Señor. Con el Señor, el seguir la palabra es seguir al Señor. Algunas personas cantan el himno así: sigue al Señor y con el Señor. Pero algunos no siguen al Señor, sino que donde quiera que voy, sigo la denominación, pastor, a la gente, sigo hasta el infierno. Perdón por decir cosas feas, pero es muy triste, porque es verdad. Muchas personas siguen a las personas. Algunos, aunque digan cosas de diablo, tonterías, les siguen contentos. En 2 de Corintios 11 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Si se dejan devorar es extraño, ¿verdad? En San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahora nosotros no somos ovejas descarriadas, sino que hemos vuelto al Señor, pastor, obispo de nuestras almas. Y escuchamos la voz del Señor, y el Señor me conoce, y nosotros seguimos al Señor. Pero el Señor dijo: yo doy vida eterna a los que creen y los siguen. ¿Y qué es la vida eterna? Es la vida eterna. Es ir al cielo y vivir con Dios para siempre en el reino de Dios. Hay un himno así: recibiremos la corona de la vida eterna. Pero en lugar de ir al cielo y disfrutar de la vida eterna, los que son salvos han recibido la vida eterna en esta tierra. Los que han obtenido vida eterna en esta tierra irán al cielo y vivirán para siempre. Ser salvo, pecados perdonados, ser justificado, y el alma que estaba muerta en los delitos y pecados resucita. Y eso y obtener la vida eterna. Todas estas palabras son lo mismo. Y yo le doy vida eterna y no perecerá jamás, nunca perecerá. La salvación de su alma está garantizada para siempre, mientras que haya recibido la salvación con seguridad. Algunos dicen que aquellos que son salvos pueden ir al infierno. Hay personas que tienen tal doctrina, pero es porque no saben bien. El hijo no escuchó a su padre y, digamos, fue expulsado por un momento, por un tiempo. Entonces, su hermana pequeña dice: hermano, papá dice que vengas rápido, que vuelvas rápido. No voy. Si voy ahora, a lo mejor me castiga. Después de un tiempo, le vuelve a decir algo, dirá: ahora, si no voy ahora, seguro que mi padre me azotará. Esto se lo añadió él mismo. Su padre dijo que regrese. No dijo que si no viene, le azotará. Él mismo lo añadió. Los salvos que han nacido de nuevo y que tienen vida eterna, con seguridad, la vida eterna nunca perecerá. En San Juan dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
Yo doy vida eterna y no perecen jamás. La vida eterna no perece nunca. Es la vida eterna. Eso es la vida eterna. Si la vida eterna se pierde a la mitad, ¿qué clase de vida eterna sería? No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. La vida de los que han recibido la vida eterna está en las manos del Señor. Hay un cántico que dice, no le soltaré porque lo compré con sangre. Si vendiera toda su fortuna y comprara un tesoro precioso, lo trataría con negligencia como para perderlo. Digamos que compró el diamante más grande del mundo vendiendo toda su fortuna. Entonces, ¿dejaría ese diamante en algún lugar y perderlo? Si no lo puede guardar él mismo, lo guardaría en la caja fuerte de la planta subterránea de Banco Nacional, para que nadie lo robe. Incluso en esa caja fuerte, los ladrones pueden entrar y robar. Aún así, el diablo no puede quitar la vida eterna a los que han sido salvos. El Señor dijo, mi mano. El Señor nos compró a un gran precio y las vidas de los salvos y las vidas de los salvos están en las manos de Dios. En San Juan dice, mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es un dispositivo de seguridad doble y triple en las manos de Jesús y del Padre. Está segurísimo. Si de verdad es salvo, tu alma en la palabra no se perderá. Entonces, hemos obtenido la vida eterna. En San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene vida, el que cree, tiene vida eterna. Y el que no cree, y que es mayor desobediencia, en San Juan dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que no han sido salvos, los que no tienen vida eterna, que tienen sobre sus cabezas, tienen la ira de Dios. La ira de Dios sigue sobre su cabeza, digamos que tiene un cuchillo afilado, atado a un hilo delgado, y persigue por encima de su cabeza. Está encima de su cabeza y está durmiendo, y si se rompe el hilo, se cae, se clava y morirá. Da miedo, ¿no? Pero después de escuchar toda la palabra, dice, yo recibí salvación próxima vez. ¿Es así la salvación? ¿Puede recibir la próxima vez? Si descuidas una salvación tan grande, es porque no saben cuán preciosa es esa salvación. Entonces, aunque la dan gratis, entonces no quiere recibir y quiere recibir luego después. Si tiene esa corazón, mentalidad, es posible que no sea salvo hasta que muera. Vamos a ver Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Daniel del Antiguo Testamento hay algunas palabras asombrosas. ¿Quién duerme en el polvo de la tierra? Persona muerta, ¿no? Cuando Lázaro murió, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Los muertos duermen.
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. En San Juan capítulo 5, 28 dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto no debe malentender que hacer lo bueno, hacer las buenas obras morales, no significa que obtendrán la vida eterna, sino que vivan bien porque han sido salvos. Que hagan cosas buenas porque son salvos. No puedes salvarte viviendo una buena vida, no puedes contar hacia atrás. Los salvos, a través de la resurrección de la vida, deben vivir una buena vida. Es algo obvio. La buena vida ha llegado y Dios es el Padre Santo por el resto de nuestras vidas. En la presencia del Espíritu Santo obrando entre la santa multitud. ¿Y cómo podemos pecar y vivir imprudentemente como el resto del mundo? En San Juan dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, la tumba no es un lugar para descansar. Hay muchas palabras de este tipo en la Biblia. La tumba no es un lugar para descansar. Incluso los no salvos serán sacados de la tumba. El cuerpo será sacado del sepulcro y el alma es sacada porque está en el Hades, y el alma y el cuerpo son juzgados juntos, y la muerte segundo va al lago del fuego. En San Juan dice: mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Daniel capítulo 12, 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, y algunos tendrán eterna vida. Significa los que nacieron de nuevo. Habrá algunos que serán injuriados y avergonzados para siempre. Esta es una persona que no ha sido salva, que tendrá vergüenza y para siempre el infierno, que no es solamente ser avergonzado, sino que esto será por los siglos de los siglos. En Apocalipsis dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En realidad, el infierno no fue creado para enviar personas, sino para enviar el ángel caído y el diablo. Por eso en Mateo 25 dice: les dice a los de izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿piensa que Dios no podría hacer esto? Vamos a ver primero de Juan capítulo 2, versículo 25. Primero de Juan capítulo 2, versículo 25. Leamos juntos: esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios tiene una promesa para nosotros. Nos ha prometido. Esto es la promesa que es la vida eterna. Es la vida eterna. Nos ha prometido dar la vida eterna. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Él nos salvó para darnos la vida eterna. Vamos a ver de nuevo 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Ahí tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pone: Dios nos ha dado vida eterna. Y Él nos ha dado vida eterna. La vida de Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Ahora, en caso de que tenga duda acerca de la vida eterna, necesita saber con certeza que ha recibido la vida eterna. ¿Me salvó para que comamos bien y vivamos bien en este mundo? ¿Me ha salvado por esto? Este mundo está maldecido. Es un mundo maldito, dominado por el diablo, donde el Hijo unigénito de Dios fue rechazado por el hombre y crucificado hasta la muerte. Es un mundo donde los apóstoles son perseguidos, desnudos, hambrientos, apedreados, decapitados y mueren. No deberían pensar en ser glorificados en este mundo. Es un error si hemos recibido salvación para disfrutar en este mundo. El Romano dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Filipenses dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo creyó y se salvó, sino también que padezcamos por Él. Sería muy bueno, cómodo, vivir en paz y dar gracias a Dios por su gracia. Pero Dios lo verá más, apreciará más si nosotros estamos en medio de las dificultades, sufrimientos y estando satisfechos solo con el Señor, confiando en el Señor y viviendo conforme a la voluntad del Señor. En el libro de Hechos, ¿cuánto sufrimiento y sacrificio sufrieron los apóstoles? Algunos piensan, bendíceme para que yo pueda vivir un poco más cómodo en este mundo. ¿Y por qué todos ellos son martirizados? ¿Y que nos dice que sigamos? Es porque el Señor así nos dijo. Por eso seguimos al Señor. Pone negándose a sí mismo, tomando su cruz cada uno y seguir al Señor. Eso es fácil, eso es todo. Es para darnos la mayor gloria. Y esa es la evidencia de la fe. Regocijarse y acontentarse en la comodidad, no sé, los cristianos en Europa, ya sea para nacer de nuevo o ser salvo, parece que pasión y predicar evangelio está apagado. Pero piensan que con la bendición de Dios comen y viven bien. Pero ¿sería eso la bendición de Dios? En un mundo donde el Hijo unigénito de Dios fue abandonado, donde los apóstoles estaban desnudos, hambrientos, muertos. Pero ¿por qué los cristianos son tan codiciosos, buscando los deseos carnales después de ser salvos? Nosotros vivimos, ¿cómo podría comer y vivir mejor? ¿Viven para ello? No digo que comer bien y vivir bien sea un pecado, pero si lo hace mal, estará más lejos de Dios, más alejado de Dios. Cuando la vida de una persona se vuelve más conveniente, la obra de salvación puede desvanecerse poco a poco. Se decía que es difícil para los ricos ir al cielo. Es un milagro que se salve una persona muy rica. Y si los ricos se salven en términos de probabilidad, es un milagro. Si su corazón se vuelve como mendigo, puede ser salvo a lo mejor. Pero incluso los ricos, incluso los salvos, su vida cristiana se volvería más difícil cuando su vida carnal se vuelve más fácil. Porque a medida que la vida se vuelve más fácil, su vida cristiana se vuelve más difícil. ¿Y por qué? Porque yo no confío más en Dios. Nosotros debemos estar contentos con el Señor en medio de la tribulación y sufrimiento, pero es posible que no podemos discernir si este gozo es del Señor o es del mundo. No digo que tiene que ser pobre. Entre los ricos hay que dar todo lo que tiene al Señor. Tiene que vivir una vida que satisface solo con el Señor, aunque está en medio de la pobreza.
Es por eso que el apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A veces nos da en abundancia y a veces nos quitan todo. Job tenía gran bendición de Dios, pero ¿cómo fue? Y el diablo le dijo a Dios, Dios, Job te sirve porque has dado bendiciones tan grandes y no es porque ama a Dios. Entonces Dios dijo, vale, tómalo todo, pero no solo toques su vida. Entonces los 10 hermanos, 10 hijos de Job murieron en un día. Los ladrones robaron todas sus propiedades y se los llevaron. Y tuvo enfermedad en su cuerpo y tenía que rascar su cuerpo con un tiesto y maldecía de su nacimiento. Luego, ¿qué dijo su esposa? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Incluso en medio de esa miseria, dijo Dios dio y Jehová quitó. No maldijo a Dios. Y después de pasar todas esas pruebas, Dios bendijo a Job el doble. Yo cuando veo en Santiago capítulo 5 el doble, significa no que recibirá en este mundo, sino en el cielo eterno. No será doble, sino mucho más. Nosotros hemos recibido la vida eterna. Y no debemos olvidar esto. Y una persona que ha tenido vida eterna, ¿de qué miedo tiene morir? ¿De qué miedo tiene de morir? Si tienes vida eterna y si mueres vas directamente al Señor, ¿de qué tiene miedo? Una persona que no tiene miedo de morir es mucho más fuerte que una persona que tiene miedo a morir, miedo de morir. Se dice, si perezco, que perezca. Esther dijo así, ¿no? Mardoqueo dijo que Esther salga ante el rey y habla por tu pueblo. Entonces Esther dijo, no puedo ir a menos que el rey me llame. Si salgo ante el rey, cuando el rey no me llama, moriré. Y el Mardoqueo dijo, ¿qué estás diciendo? Entonces, ¿quieres sobrevivir tú solo cuando tu pueblo está muriendo? Entonces, ¿qué dijo Esther? Vale, lo haré. Y dijo, si perezco, que perezca. Si muero, entonces moriré. Entonces murió al final. No, sino que vivió. No murió y todos los israelitas fueron protegidos por Dios. Dios bendice y ayuda a través de los sufrimientos de aquellos que creen en Él. Entonces, este hecho de que hemos obtenido la vida eterna, en San Juan 6:39, dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Los salvos no perderán, no ninguno serán perdidos en la mano del Señor. Porque el Señor está abrazando fuerte para que no se pierdan. Cuando veo los peces, sus crías salen de su boca. Entonces salen muchos. Pero cuando viene otro pez grande para comerlo, cuando su madre abre la boca, todas sus crías entran en su boca para proteger, para ser protegido. No es para comer. Cuando uno viene para devorar, son protegidos por su madre. Nosotros en las manos de Dios, nosotros también somos protegidos.
Es para proteger. Los salvos están en las manos de Dios. Vamos a ver el San Juan 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos está proclamando algo muy importante. Uno no puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Significa no ver, no puede ver. Es palabra más fuerte que ni siquiera que no puede entrar, porque si no puede ver, ¿cómo podría entrar? La condición única absoluta para ir al cielo es nacer de nuevo. Nicodemo ante Jesús Nicodemo es del pueblo escogido de Dios y que es fariseo. Y fueron uno de los líderes religiosos. Y que realizan juicios y que los castigan. Tenía autoridad para dar y otorgar castigos y juicios. Entonces este Nicodemo vino a Jesús de noche y dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. Este Nicodemo, que es un hombre muy de una posición alta, vino a Jesús de noche y dice que comprende a él, mientras otros religiosos estaban tratando de perseguirlo y matarlo a Jesús. A lo mejor Jesús estaba feliz, pero también se entristecía porque Nicodemo moralmente guardaba la ley. Pero aunque sea muy bueno, pero no puede ir al cielo. No puede ver el reino de Dios. Jesús vino a salvar a los que iban al infierno, para que pueda ser el pueblo del reino de los cielos. Pero en cuanto vio al Nicodemo, dijo Jesús, tú eres bueno, pero eso no significa que puedas ir al cielo. Nicodemo, yo sé que me vas a preguntar, pero tu propósito no debe ser tener mucho conocimiento, sino debes pensar que si mueres esta noche, ¿a dónde irás? ¿Al cielo o al infierno? Entonces dijo, ciertamente, de cierto te digo. Dijo así 2 veces enfatizando palabras importantes. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacen 2 veces. Hay muchos que nacen 2 veces. Los pájaros ponen huevos, ¿no? Y cuando pasa mucho tiempo, sale del cascarón y se vuela. Los pájaros vuelan. Cuando una gallina pone un huevo, se convierte en un pollito en 20 días. Hay muchos que nacen 2 veces. Un insecto que come las hojas de los árboles entra en el capullo y sale y se convierte en mariposa y se va volando. Las mariposas, formando una multitud, cruzan el océano Pacífico. Esas mariposas pequeñas. Este bicho se convierte en mariposa. En una mariposa preciosa, maravillosa. Nuestros cuerpos como gusanos, luego cuando nacemos de nuevo, volamos al cielo y vamos ante Dios. Dijo, de cierto, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió mucho. Yo tengo muchos años, ¿y cómo puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevo? ¿Debo entrar en el vientre de mi madre de nuevo?
Aunque está viva, aunque sigue viva su madre, no puede hacer eso. ¿Cómo puede entrar en su vientre? Parece algo de tontería. Entonces Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A lo mejor, aunque pueda entrar en el vientre de madre y salir de nuevo, y sea bueno moralmente, personalmente y religiosamente, pero eso no se convierte, no cambia el espíritu. Tiene que nacer su espíritu. Lo que nace del Espíritu Santo es el espíritu. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nacer es nacer de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero es muy extraño estos días cuando veo pastores famosos predicando. Hablan bien, es bueno hablando, y dicen palabras famosas, frases famosas. Pero no dicen que tiene que nacer de nuevo. No dice que tiene que arrepentirse. No hablan del infierno ni del cielo. Dice que si esfuerzas, trabajas mucho, recibirás gran bendición. Pero dime cuándo naciste de nuevo. 14 años después de que Juan Wesley se convirtió en predicador, pastor, nació de nuevo. Después de 14 años. El Charles Wesley, su hermano pequeño, menor, fue salvo primero. Charles Spurgeon nevó mucho y no pudo ir a su iglesia, y en medio de camino se encontró con una pequeña iglesia en el campo y se fue el miércoles por la noche. Pero el pastor no pudo venir porque nevaba mucho, demasiado. Entonces un pobre joven que parecía zapatero, salió frente y leyó Isaías capítulo 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Leyendo la Biblia, dijo, mirad a mí. Que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Jesús dijo, mirad a mí. Yo morí en la cruz y derramé mi sangre. Entonces este joven, hablando, cuando vio a Spurgeon, que fue desconocido, le dijo, oye joven, no me mires a mí, sino mira a Jesús, al Señor. Entonces Spurgeon se comprendió. Fue primera vez que vio al Señor, Jesús, que murió en la cruz. Y escuchando ese pobre joven que parecía zapatero, escuchando su palabra recibió salvación. Todos tienen cada uno su día de nacimiento, renacimiento. D.L. Moody de Estados Unidos, después de escuchar el Evangelio de un maestro de escuela dominical llamado Kimball, recibió salvación, tiene su fecha de nacimiento, pero la fecha no es importante y a lo mejor se olvida su fecha, pero tiene ese día. Hay un proceso claro de ser salvo, y no es que se hizo salvo de repente. Tiene un día de ser salvo. A mí me ha pasado 60 años después que fui salvo, pero entre otras cosas que no me acuerdo muy bien, pero sí que recuerdo claramente cómo yo he recibido salvación. Hay un cántico así, feliz día, feliz día. Ese día que mi cuerpo nació como nuevo. Nacer de nuevo es volver a nacer. En el San Juan 3:5 dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Antes dijo no puedes ver y ahora dice no puede entrar. Son lo mismo. Algunos como hablan del agua y del Espíritu, entonces llora, salen sus mocos y piensa que si siente algo caliente, piensa que es Espíritu Santo.
Entonces, algunos suben a la montaña para orar, y si piensa que si algo experimenta algo, son bautizados y reciben Espíritu Santo. Aquí el agua se refiere a la justicia de Dios. Dios juzgó el mundo con el agua en los días de Noé. Los pecadores fueron juzgados por la justicia de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué tenía delante de ellos? El Mar Rojo, ¿no? Pero a través del milagro de Dios, el Mar Rojo se partió y se quedó como la tierra seca. Y el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, y todos los ejércitos egipcios fueron enterrados en el Mar Rojo y murieron. En 1 Corintios 10 dice, pasaron el mar. Y el versículo 2 dice, fueron bautizados. Los israelitas atravesaron el agua y el ejército egipcio se ahogó. Nosotros, cuando fuimos bautizados, nuestro hombre interior cobró vida con la vida de resurrección de Jesús, y nuestro cuerpo recibió el justo juicio de Dios, y todos nuestros pecados cometidos en este cuerpo viejo murieron, y nosotros morimos juntamente con el Señor. Yo morí y ahora el Señor vive en mí. El pecador está muerto y el justo resucita. Vamos a ver de nuevo 1 de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este libro de 1 de Pedro está escrito para los salvos. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Misericordia significa compasión. ¿Y qué significa nos hizo renacer para una esperanza viva? La muerte de Jesús recibió el justo juicio que merecíamos los pecadores. Murió, y el juicio que merecíamos terminó con la muerte de Jesús. Resucitó Jesús para darnos nueva vida. Agua y el Espíritu son la muerte y la resurrección de Jesús. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La entrada de Jesús en el río Jordán es la muerte y el sepulcro de Jesús, y cuando salió del agua es la resurrección de Jesús. Y desde el cielo abrió las puertas del cielo y se oyó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando recibimos salvación, recibimos el Espíritu Santo del Señor, y nuestras almas que estaban muertos en nuestros delitos y pecados volvieron a tener la vida. Esta es la vida de resurrección, vida resucitada. En Romanos 6 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Esa vida ya no muere más, no es de muerte. Y es de esperanza viva por la vida de resurrección. No es nuestro deseo de vivir bien y comer bien en este mundo, sino tenemos deseo y esperanza eterna. En Romanos dice, porque en esperanza fuimos salvos. Yo no fui salvo para comer bien y vivir bien en esta tierra. No sé si fue anteayer o ayer. La reina Isabel de Reino Unido falleció después de 70 años gobernando como reina. La reina también muere.
Toda la gente de este mundo morirá cuando llega su momento. Hay una canción dice, tú irás y yo también iré. Y la cuestión es, ¿a dónde va? En este mundo yo soy peregrino. Pero mi casa está más allá. Los ángeles me invitan a venir. Yo no tengo mi corazón en esta tierra para vivir. Los ángeles me llaman, invitan. ¿No quieren ir? Él nos da una esperanza viva y una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Las personas de este mundo les gustan las riquezas y las cosas, deseos de este mundo, y dicen que los aman. Pero no saben después a dónde irá después de su muerte. La vida de Tolstoy, escritor, dice que en su cuento, dice, un hombre fue a la montaña y se encontró con un tigre. Y el tigre está para comérselo. Se escapó y hay un precipicio. Y había cuerda y cogiendo la cuerda bajó al precipicio. Y el tigre le espera encima de él. Pero abajo hay río. Y abajo ahí fluye el río y un cocodrilo está esperando con la boca abierta. Y en medio de tigre y el cocodrilo está colgado el hombre ahí. Pero se encuentra con la miel que está goteando e intenta comer esa miel. Pero luego hay una rata blanca y negra que comen cada vez más esa cuerda, poco a poco. Pero esta persona no se dio cuenta porque estaba comiendo la miel. Esa foto está colgado, ese cuadro está colgado en mi oficina. Saben de los dibujos que ponen en la portada del libro de Luz de Vida, ¿no? Ese hermano que dibujó esos dibujos me lo dio, ese cuadro. Solo está intentando comer la miel. Y está a punto de morir por tigre o cocodrilo. Está a punto de ser juzgado. Y Tolstoy dice que esa es la vida. Necio. Dice necio. Nos ha sido dado una herencia eterna que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios nos creó para nacer de nuevo, para darnos una herencia incorruptible. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Con qué palabra ha sido de nuevo? El Evangelio, ¿no? Este Evangelio en 1 Corintios 15 dice, el contenido del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Eso es el Evangelio. Murió para expiar nuestros pecados y resucitó para justificarnos y darnos vida eterna. El Evangelio contiene la semilla incorruptible de la vida. Y allí está la vida del Hijo unigénito de Dios. Cuando uno sea salvo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios, y el que oiga vivirá. Cuando yo
comprendo esta palabra, mi alma resucita, tiene la vida nueva. Y el nacer de nuevo del agua y del espíritu es a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y nacer de nuevo por la palabra es porque ese hecho está en la palabra. Por eso creemos en la palabra y nosotros comprendamos esa palabra después de escuchar esa palabra. Vamos a ver Titos capítulo 3. Después de segundo de Timoteo, está Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie fue lavado, recibió salvación por su propia obra. Pone lavamiento de la regeneración. La regeneración, en palabras de carácter chinos, pone dos letras, una de palabra peso y la vida. Y en inglés es born again, nacer de nuevo. Porque es agua y Espíritu Santo. Pone regeneración y la renovación en el Espíritu Santo porque es agua y Espíritu Santo. La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Ahora, siguiendo la misericordia de Dios, Él nos ha regenerado mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Gracias al siguiendo la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pone para que Él sea las primicias de todo lo que Dios creó, de sus criaturas. Es decir, entre las criaturas creadas por Dios, solo los hombres son creados a imagen de Dios. Así que es el primer fruto de la vida. Pone, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. A través de la palabra de verdad nos hizo nacer. Dios nos creó con su palabra. Uno nace de nuevo por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, a través de palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, hay varias expresiones en la palabra de nacer de nuevo, salvación. Pero aunque quiero de hablar mucho más, pero no avanzamos mucho, ¿no? Porque aunque recibieron ya salvación antes, tienen que pensar de nuevo, como si hubiera recién salvo, porque se olvida de las gracias que tuvo cuando recibió salvación por primera vez. Cuando cuando se enamoran, dice, yo sin ti me muero. Tiene ese fuego de amor, pero luego cuando pasa el tiempo, digamos que ese llamas de amor se apaga después de tiempo. Y luego se pelean, luchan por cosas pequeñas. ¿Por qué se apagó, se extinguió ese fuego? En el segundo de Apocalipsis dice, has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere el primer amor? Cuando yo me di cuenta de su primer amor, yo me di cuenta que Jesús murió por mí, Señor murió por mí, yo viviré por Él. Hay un cántico así.
amor, fuego de amor. Hablando de fuego, amor. El amor, ese amor, primer amor, se ha apagado. Como está apagado. Y esas obras que venían de su amor también se han apagado. Y no debe pasar esto. Entonces, el primer amor debe revivir este fuego de primer amor. Entonces, los que ya han sido salvos por mucho tiempo, hay que pensar de nuevo cuán grande es esta salvación que hemos recibido. Y cuando ese gozo, agradecimiento se cumpla en nuestros corazones, nosotros podemos amar más al Señor, obedecemos su palabra y vivimos más por la gloria de Dios. Vamos a aprender hasta aquí hoy, vamos a orar. Dios Padre misericordioso, este tiempo, último tiempo que tú has fijado, nos has salvado primero. Y dentro del tiempo que nos has permitido, ayúdanos para que podamos servir a Dios, predicar el Evangelio y seguir tu santa voluntad, obedeciendo tu palabra. Guárdanos y ayúdanos. Gracias por tu preciosa sangre. Has expiado nuestros pecados y nos has justificado. Y también nos has dado la vida eterna, que no perecerá jamás y que nunca seremos más juzgados e ir al infierno. Y nos has hecho tus hijos. Te damos gracias por toda la gracia que nos has dado. El resto de nuestras vidas, como los salvos, como los que han tenido vida eterna, ayúdanos para que podamos vivir como los salvos. Guarda nuestra vida y ayuda que podamos seguir tu voluntad. Por el retiro de otoño, ayuda para que muchas almas puedan recibir salvación y que puedan glorificarte. Y para todo esto, utilízanos todos nosotros según tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.